Cordial saludo, amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en su liturgia diaria, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este lunes el Evangelio lo tomamos de San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados. Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inicio de esta nueva semana de trabajo, la liturgia nos propone para este lunes el Evangelio del inicio de la vida pública de Jesús. Y oficialmente lo hace en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde vivía su familia. Dice que Jesús acostumbraba, como buen judío, estar presente en la celebración sabatina de la palabra, ir a la sinagoga. Y le correspondió hacer a él ese día la lectura. Le entregaron el rollo. No teníamos todavía libros como los tenemos hoy, así bonitos, empastados, sino pergaminos. Y Jesús, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito esta profecía de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Esa profecía de Isaías, Jesús dice que se cumple en él. Todo esto que profetizó Isaías hoy se está haciendo realidad actual en mi persona, porque es Jesús el enviado a evangelizar, a proclamar a los cautivos la libertad, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Todos los que asistían allí a la sinagoga, dice el Evangelio, tenían los ojos puestos en él para ver qué decía. Cuando Jesús expone que se está cumpliendo en esta escritura, sospechan de él. ¿No es este el hijo de José? No conocemos a su familia, y no confiaban en él. Y Jesús tiene que decirle: tal vez me van a aplicar aquel dicho: médico, cúrate a ti mismo. O ningún profeta es bien recibido en su tierra. En Cafarnaúm había tenido gran aceptación, su palabra hacía mella en los corazones de muchos, habían recibido el beneficio de milagros, de curaciones,
Sin embargo, en su propia tierra faltó fe y por eso no pudo hacer allí muchos milagros. Hoy es la oportunidad para que nosotros también reconozcamos en Jesús el enviado del Padre. Sobre Él está el Espíritu del Señor. Sobre Él ha recaído el envío del Padre para darnos a nosotros vida y salvación. Que no sospechemos de Jesús, que no desconfiemos de Él, que tengamos siempre puesta nuestra esperanza en Él, y mucho más en estos tiempos difíciles en que podemos caer en desesperación, en desesperanza. Santísima Virgen María, Madre del Divino Maestro, interceda por todos nosotros. Amén.